Hay personas que no llegan a este mundo por casualidad, sino por un patrón invisible que ya estaba escrito antes de su primer aliento. Algunos nacen en fechas que rompen la lógica del azar, como si el tiempo mismo los hubiera señalado. No son personas comunes, son activadores de cambio, portadores de una energía que no todos pueden comprender. A lo largo de su vida atraviesan pruebas intensas, pérdidas, rupturas y giros inesperados, pero nada de eso es accidental. Cada caída parece moldear una versión más fuerte de su propósito oculto. Las antiguas tradiciones hablan de números que no solo cuentan el tiempo, sino que lo codifican. Números que marcan a quienes tienen una sensibilidad distinta, una percepción más profunda de la realidad. Quienes encajan en estas fechas suelen sentirlo desde dentro, una intuición imposible de ignorar, una sensación constante de ser diferente, de estar aquí para algo más grande que lo cotidiano. Pero el verdadero despertar no ocurre al nacer, ocurre cuando reconocen quiénes son realmente y deciden dejar de vivir en automático. Porque en el momento en que aceptan su naturaleza, dejan de ser espectadores de su vida, y se convierten en la fuerza que transforma todo lo que tocan. En este video vas a descubrir qué fechas de nacimiento están codificadas con ese propósito. Y si la tuya es una de ellas, lo vas a saber antes de que termine. El lenguaje oculto de los números. Durante miles de años, culturas completamente distintas y separadas geográficamente llegaron a la misma conclusión: los números no son simples herramientas matemáticas. Son el lenguaje con el que el universo organiza la realidad. Los pitagóricos en la antigua Grecia creían que cada número vibra a una frecuencia específica y que esa frecuencia imprime su carácter en todo lo que toca. Los cabalistas hebreos desarrollaron un sistema completo de correspondencias entre letras, números y energías cósmicas. Los mayas construyeron uno de los calendarios más precisos de la historia. Basándose en la idea de que el tiempo no es neutro, sino que cada ciclo tiene una cualidad energética distinta que moldea a quienes nacen dentro de él. La numerología, en su forma más antigua y depurada, parte de una premisa sencilla pero profunda: la fecha en que llegas al mundo no es un dato administrativo. Es una firma vibracional. Una combinación de energías numéricas que se activan en el momento exacto de tu nacimiento y que, según esta tradición milenaria, marcan la dirección de tu alma en esta vida. No como una condena ni como un destino fijo del que no puedes escapar, sino como un mapa. Una guía codificada que describe tus dones naturales, los desafíos que probablemente vas a enfrentar y el tipo de impacto que estás aquí para generar. Lo más revelador no es lo que dice la numerología sobre una fecha aislada, sino los patrones que emergen cuando observas quienes nacen en ciertos números y qué tipo de vidas terminan viviendo. Esos patrones son demasiado consistentes para ser ignorados. Y cuando los conoces, cuando empiezas a verlos en tu propia historia y en la de las personas que te rodean, algo en ti reconoce que hay algo real detrás de todo esto. ¿Cómo se calcula tu número de destino?
Antes de entrar en las fechas específicas, necesitas saber cómo funciona el cálculo. Porque la fecha de nacimiento no se lee tal cual, se reduce a un solo dígito que en numerología se llama número de destino o número de camino de vida. Y el proceso es más sencillo de lo que parece. Tomas tu fecha completa de nacimiento, día, mes y año. Y sumas todos los dígitos uno por uno hasta obtener un número de un solo dígito. Por ejemplo, si naciste el 14 de marzo de 1987, sumas 1 más 4 más 0 más 3 más 1 más 9 más 8 más 7 y obtienes 33. Luego sumas 3 más 3 y obtienes 6. Tu número de destino sería el 6. Hay una excepción importante: si en algún punto de la suma obtienes 11, 22 o 33, te detienes ahí. Esos son los llamados números maestros, y no se reducen más. Son los más poderosos del sistema, y hablaremos de ellos en detalle. Por cierto, si este contenido te sirve para entender un poco mejor tu propio camino, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Al suscribirte, no solo nos apoyas, sino que te aseguras de recibir cada semana nuevas herramientas y conocimientos que compartimos de forma gratuita para ayudarte en tu despertar. Es una forma de mantenernos conectados en esta búsqueda de propósito. Y ahora, los números maestros, 11, 22 y 33. Los números maestros son la categoría más especial dentro de la numerología, y también la más exigente. No son superiores en el sentido de mejor o más valioso que los demás, pero sí son portadores de una frecuencia de mayor intensidad y de una misión de mayor alcance. Quien nace con uno de estos números en su camino de vida, nació para algo que trasciende lo personal. Su historia siempre afecta a más personas de las que puede ver. El 11 es el número del mensajero. Las personas con este número en su fecha de nacimiento tienen una sensibilidad extraordinaria, casi fuera de rango. Perciben lo que otros no ven, sienten lo que otros no sienten, y tienen una capacidad intuitiva que los hace funcionar en una frecuencia distinta desde pequeños. El problema es que esa misma sensibilidad, antes de ser integrada, puede volverse una carga. El 11 suele atravesar una primera etapa de vida marcada por la confusión, la sensación de no encajar, de percibir demasiado sin saber qué hacer con eso. Muchos lo describen como sentirse un extraño en el mundo, como si observaran la vida desde el otro lado de un cristal. Pero cuando ese umbral se cruza, cuando el 11 aprende a habitar su sensibilidad en lugar de temerla, se convierte en una de las fuerzas más transformadoras que existen. Son los que inspiran sin intentarlo. Los que cambian la vida de otros simplemente siendo lo que son. El 22 es el número del constructor. Si el 11 trae la visión, el 22 tiene la capacidad de materializarla. Las personas con este número no solo tienen sueños grandes, tienen la energía, la determinación y el talento organizativo para convertir esos sueños en estructuras reales que duran generaciones. Son los fundadores, los arquitectos de sistemas, los que construyen lo que otros después habitan.
La carga del 22 es la magnitud de lo que sienten que tienen que hacer, que a veces aplasta antes de empujar. Muchos 22 pasan una parte de su vida sintiéndose abrumados por la presión interna de una misión que todavía no entienden del todo. Pero cuando se alinean con ella, su capacidad de impacto es casi sin límite. El 33 es el número del maestro compasivo. Es el más raro de los tres, y también el que carga con la responsabilidad más profunda. Las personas con 33 en su camino de vida están aquí específicamente para sanar. No en el sentido clínico necesariamente, sino en el más amplio. Llevan consigo una compasión tan intensa y tan genuina que su sola presencia tiene un efecto reparador en las personas que los rodean. Sus vidas suelen estar marcadas por el servicio, el sacrificio y una capacidad de amar sin condiciones que el resto encuentra difícil de comprender. La sombra del 33 es el agotamiento por dar demasiado sin reponer. Aprender a recibir es parte central de su misión. Los números del 1 al 9, tu energía esencial. Si tu número de destino no es un número maestro, eso no significa que tu misión sea menor. Significa que tu energía está canalizada de una manera más específica y más directa. Estos son los arquetipos de los 9 números fundamentales. El 1 es el pionero. Las personas con este número llegaron a este mundo para liderar, para iniciar, para abrir caminos donde antes no los había. Su mayor regalo es la independencia de pensamiento y la capacidad de actuar desde cero. Su mayor desafío es aprender que liderar no significa ir solo. El 2 es el diplomático. Nació para conectar, para mediar, para crear puentes entre personas y entre mundos. Tiene una sensibilidad emocional profunda y una capacidad innata para ver todos los lados de una situación. Su desafío es aprender a decir no sin sentir que traiciona su naturaleza. El 3 es el creador. Vino a expresar, a comunicar, a dar forma a lo invisible a través del arte, la palabra o cualquier canal que permita que la belleza llegue al mundo. Su energía es expansiva y contagiosa. Su desafío es la dispersión, el riesgo de hacer de todo sin profundizar en nada. El 4 es el constructor de bases. No las estructuras del 22, sino los cimientos cotidianos, la familia, la comunidad, el orden que permite que las cosas duren. El 4 es fiable, constante y profundamente comprometido. Su desafío es la rigidez, el miedo a lo que no puede controlar. El 5 es el explorador. Nació para moverse, para experimentar, para romper las fronteras que otros aceptan como definitivas. Aprende viviendo y enseña desde la experiencia directa. Su desafío es la inconstancia, el riesgo de huir cuando la profundidad empieza a exigirle algo. El 6 es el guardián. Vino a cuidar, a proteger, a crear entornos donde otros puedan florecer. Tiene una vocación natural por la responsabilidad y una capacidad de amor que resulta casi incondicional. Su desafío es aprender que cuidar a otros sin cuidarse a sí mismo acaba destruyendo lo que intenta preservar.
El 7 es el buscador. Nació para entender, para ir más allá de la superficie, para encontrar la verdad debajo de lo que todos dan por sentado. Es el investigador, el filósofo, el místico. Su desafío es el aislamiento, el riesgo de perderse tanto en la búsqueda interior que se desconecta del mundo. El 8 es el alquimista del poder. Tiene una relación especial con la abundancia, el liderazgo y la capacidad de transformar recursos en impacto real. No vino a tener poder por el poder mismo, sino a demostrar que la prosperidad y el propósito pueden ir de la mano. Su desafío es la obsesión con el resultado y el olvido del proceso. El 9 es el sabio compasivo. Llegó al final del ciclo con toda la experiencia acumulada de los números anteriores, y su misión es devolverla al mundo en forma de sabiduría, generosidad y servicio universal. El 9 tiene la visión más amplia de todos, pero su desafío es la dificultad de soltar lo que ya no sirve y confiar en que el vacío que queda tiene un propósito. Ahora que conoces tu número de destino, me gustaría saber, ¿cuál es el tuyo? Deja tu número y tu experiencia en los comentarios, y si tienes preguntas también, respondo todos los comentarios. Sincronicidades y fechas, cuando el universo habla en números. Hay algo que la numerología sola no explica completamente, y es el fenómeno de las sincronicidades numéricas. Esas coincidencias repetidas que empiezan a ocurrir en la vida de ciertas personas con una frecuencia que ya no puede atribuirse al azar. Ver 11:11 en el reloj en momentos precisos. Que una fecha importante en tu vida sea siempre un múltiplo de tu número de destino. Que las personas más significativas de tu historia tengan números que se combinan con el tuyo de maneras que generan armonía o tensión perfectamente predecible. Carl Jung, el psiquiatra suizo que estudió estos fenómenos a profundidad, acuñó el término sincronicidad para describir esas coincidencias cargadas de significado que no pueden explicarse por la causalidad pero que tampoco pueden ignorarse. No son magia en el sentido infantil del término. Son la evidencia de que hay un orden subyacente en la realidad que la mente racional no siempre puede captar directamente, pero que el cuerpo, la intuición y la experiencia acumulada sí pueden reconocer. Cuando empiezas a prestar atención a los números que aparecen de manera repetida en tu vida, cuando los registras y observas en qué momentos se presentan, el patrón que emerge no solo es coherente con tu número de destino, sino que funciona como un sistema de orientación. Como si el universo estuviera confirmando, en cada aparición, que estás en el camino correcto o señalando que necesitas ajustar la dirección. Los dobles, cuando el alma elige repetirse. Hay un fenómeno dentro de la numerología que resulta especialmente difícil de ignorar cuando se analiza en familias y en linajes históricos, los llamados dobles o espirales de alma. La idea es que ciertas energías numéricas tienden a repetirse dentro de una misma línea familiar o entre figuras históricas que comparten una misión similar, como si el alma estuviera explorando el mismo tema en distintos cuerpos, en distintos momentos del tiempo. Es frecuente descubrir que quien tiene un número 11 en su familia tiene también un abuelo,
un tío o un hermano con el mismo número de destino. No porque lo hereden en el sentido genético, sino porque las familias tienden a generar los campos energéticos que atraen ciertas almas. Una familia marcada por el número 4, por ejemplo, la del constructor de bases, tiende a producir generación tras generación personas comprometidas con la estabilidad, el orden y la permanencia. Hasta que llega alguien con un 5 que rompe el patrón, que es exactamente lo que esa familia necesitaba para evolucionar. ¿Te ha pasado, o reconoces esto en alguien de tu familia? En la historia hay patrones similares que resultan llamativos. Abraham Lincoln y John Kennedy compartían no solo el número de destinos sino una cantidad de paralelismos biográficos tan precisos que los investigadores de numerología los estudian como caso emblemático. Nikola Tesla era un 7 clásico, el buscador que vive más en el mundo de las ideas que en el mundo material. Pero quizás el caso más asombroso sea el de Albert Einstein. Aunque muchos lo ven como un científico racional, su fecha de nacimiento revela un número maestro 33. Él no solo entendía la física, sino que tenía la compasión y la visión universal de quien viene a elevar la conciencia de toda la humanidad a través de una nueva forma de ver el espacio y el tiempo. Cuando miras las fechas de nacimiento de quienes más han transformado la historia, y lo más significativo no es lo que dice la historia sobre figuras públicas. Lo más significativo es lo que dice sobre tu propia familia. Calcula el número de destino de tus padres, de tus abuelos, de tus hermanos. Observa qué patrones emergen, donde hay repeticiones, donde hay rupturas. En ese mapa está una parte de tu historia que todavía no has leído del todo. El momento de activación. Nacer en una fecha especial, tener un número de destino poderoso, reconocer los patrones en tu historia y en tu familia, todo eso es solo la primera parte. Porque el número de nacimiento no garantiza nada por sí solo. No es un pasaporte automático hacia una vida con propósito. Es un potencial, una semilla. Y como toda semilla, necesita las condiciones adecuadas para germinar. Las personas que nacen con los números más poderosos, con los 11, los 22, los 33, con los números que históricamente han aparecido en los grandes transformadores, muchas veces pasan la primera mitad de su vida sin activar ese potencial. No porque no sean capaces, sino porque el peso de la energía que cargan es tan grande que puede paralizarlos antes de liberarlos. El despertar, en estos casos, suele ocurrir después de una ruptura, una pérdida, una crisis que derrumba la versión construida y falsa de quienes creían ser. Y ese derrumbe, aunque duele, es exactamente el momento de activación. Es el instante en que el número deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia viva. En que la persona deja de preguntarse para qué está aquí y empieza a sentirlo directamente en el cuerpo, en las decisiones, en la dirección que empieza a tomar su vida. Cierre y llamada a la acción interna. Si calculaste tu número mientras escuchabas esto, si algo de lo que se describió resonó en ti de una manera que no esperabas,
que se sintió más como un reconocimiento que como información nueva, entonces ya sabes la respuesta a la pregunta del título. No naciste en esas fechas por casualidad. Y lo que has vivido hasta ahora, incluyendo lo que fue difícil, incluyendo lo que no entendiste, incluyendo lo que te dolió sin que supieras exactamente por qué, todo eso tiene una lógica que empieza a verse con mayor claridad cuando conoces el número que traes. Pero el conocimiento solo no transforma. Lo que transforma es la decisión que tomas después de conocerte. La decisión de dejar de vivir en automático, de dejar de asumir que lo que eres es solo lo que los demás han visto de ti, de empezar a operar desde ese lugar más profundo donde tu número de destino ya sabe exactamente lo que vino a hacer. Al inicio de este video dijimos que el verdadero despertar no ocurre al nacer, sino cuando reconoces quién eres realmente. Eso no ocurre una sola vez. Ocurre cada día, en cada decisión pequeña en la que eliges ser la persona que tu número describe en lugar de la persona que el miedo fabricó. Y en cada una de esas decisiones, algo en el universo responde. Porque así funciona cuando estás alineado. No con esfuerzo, sino con precisión. No contra la corriente, sino dentro de ella. Ahora ya tienes el mapa. Lo que hagas con él, eso es completamente tuyo. El conocimiento sobre uno mismo no termina aquí, esto es solo la superficie de lo que el universo tiene para mostrarte. Si sientes que estás listo para seguir profundizando y expandiendo tu perspectiva, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Hay una nueva pieza de este rompecabezas esperándote.